Bienvenidas a este domingo cuarto del Adviento, el último que tenemos y ya nos queda poquitos días para llegar a esa Navidad que tanto estamos caminando. El Evangelio de este cuarto domingo de Adviento nos presenta una de las escenas más silenciosas y a la vez más hondas del misterio de la Navidad. La historia de José, el hombre justo, el esposo de María. Dice San Mateo que el nacimiento de Jesús fue así, simple, sencillo, como lo venimos recordando durante todos estos días. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de vivir juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y que no quería denunciarla públicamente, decidió separarse en secreto. Pero mientras pensaba en eso, el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz a un niño y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel le había mandado y recibió a su esposa. Hoy el Evangelio nos habla de eso, de los sueños, y ese es precisamente el tema de nuestra reflexión de hoy, el sueño de Dios y los sueños del hombre. El Adviento llega a su fin, invitándonos a contemplar el corazón silencioso de Jesús, el hombre que supo escuchar a Dios incluso cuando dormía. Los sueños en la Biblia no son simples fantasías nocturnas, son lugares donde Dios habla al corazón. Por eso podemos decir que en José se unen dos cosas bellísimas: el sueño de Dios y la fidelidad del hombre. No se puede vivir sin soñar, nadie podemos. Quien ha perdido la capacidad de soñar ha perdido la mitad de su vida. Pero el Adviento nos invita a revisar qué tipo de sueños llevamos dentro. No los sueños del mundo, esos que prometen solo éxito, dinero o fama, sino los sueños de Dios, que son más profundos y duraderos, y encima verdaderos. Dios también tiene un sueño para cada uno de nosotros, y ese sueño no se construye a través de nuestros planes, sino que se elevan, los lleva a la plenitud, aunque muchas veces de un modo que nosotros no esperamos. José tenía su propio proyecto humano, un hogar sencillo, un matrimonio feliz, una vida normal, pero de pronto todo se demorona. ¿Cuántas veces nosotros imaginamos, proyectamos o visualizamos, manifestamos, a la palabra que vos quieras, y no logramos eso? En esta New Age nos remite a que si no manifestamos y decretamos lo que escribimos a principio de año es porque somos unos fracasados. María estaba esperando un hijo y José no comprende. Su ilusión se estalla contra una realidad que lo desierta completamente. Quizás se siente traicionado, confundido, herido o muy seguramente mejor escoge el irse de su casa y encima se siente indigno. Pero allí, en medio del conflicto, Dios interrumpe con su plan. El sueño que parecía roto se transforma en un sueño nuevo, más grande, más hermoso, el sueño de Dios. Es el mismo proyecto, pero en versión mejorada, versión divina. Y aquí entra nuestra pregunta: ¿tengo sueños? ¿Tengo un sueño para mi familia, para mi vida, para mi relación con Dios? ¿He dejado que la rutina o el miedo me roben la capacidad de soñar? El Adviento es tiempo de recuperar la esperanza, pero también de recuperar los sueños, los grandes sueños del corazón, esos que nacen cuando uno se pone a escuchar la voz de Dios. Podemos detenernos en 3 ideas que nos ayudan a entender este misterio de José y el sueño divino. La primera: el sueño de Dios ya está en tu realidad. De ahí viene el hecho está.
La vida real que tienes, con sus luces y sombras, con sus logros y fracasos, forma parte del sueño de Dios sobre ti. Quizás tú soñabas algo diferente y te cueste o nos cuesta aceptar lo que tenemos, pero ¿qué tal si te digo que la vida que hoy tienes, ese es el sueño de Dios? ¿Suena escandaloso que esta historia, incluso con sus heridas y contradicciones, en el lugar donde Dios te está amando y salvando? A veces rechazamos lo que nos toca vivir pensando que no puede venir de Dios. Sin embargo, la santidad consiste en creer y aceptar que allí Dios se manifiesta. La realidad que rechazas puede ser la plenitud que Dios te ofrece. José soñaba con una vida sencilla, pero Dios le dio una misión inmensa: cuidar al Redentor y a su madre. Lo mismo hace con nosotros. Transforma nuestras pequeñas historias en parte de su gran historia de amor. La segunda idea es la fe de José frente a la crisis. José podría haber renegado, desconfiado o huido, pero decide creer, no entiende, pero confía. No ve claro, pero obedece. La santidad de José consiste en eso, en que no piensa al modo rastrero, al modo humano, sino con la mente de Dios. Cuando se despierta del sueño, no duda, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. José enseña que la fe no es tenerlo todo claro, sino fiarse del Dios que guía incluso en la oscuridad. En nuestra vida también hay momentos en que los planes se desmoronan, una enfermedad, un despido, una desilusión, una pérdida. Y es ahí donde la fe de José nos interpela. ¿Estás renegando de tu historia o estás dejando que Dios te la explique? ¿Crees que Dios te ha olvidado o confía en que su sueño sigue siendo en marcha, aunque no comprendas todavía? Y llegamos a la tercera idea. Dios interpreta tu historia. El ángel no solo tranquiliza a José, le da una misión, le pide que ponga nombre al niño, que asuma su paternidad, entre otras palabras, que reciba a María también. Dios no borra la historia de José, la reinterpreta. Lo mismo hace con nosotros. No borra lo que somos ni lo que vivimos, sino que nos enseña a mirarlo de otra manera. Hay un ejemplo luminoso en la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella soñaba ser misionera, recorrer el mundo, anunciar el Evangelio, pero su salud débil y su vocación la encerraron en un convento de clausura. Parecía que su sueño se había roto. Sin embargo, Dios se lo cumplió de otro modo, desde su celda. Teresita se convirtió en patrona de los misioneros. Así son los sueños de Dios. No frustran los nuestros, los transforman en plenitud. El Evangelio de José nos invita a confiar de ese modo divino de actuar. Cuando creemos que todo se acaba, Dios está empezando. Cuando pensamos que nuestros sueños se han roto, Él está dándonos una nueva forma. El sueño de Dios no suprime tus deseos más profundos, los purifica y los realiza a su manera. Podemos resumir esta homilía en 3 palabras: acoger, creer y reinterpretar. Acoger la realidad como parte del sueño de Dios, creer en su fidelidad incluso en las crisis y reinterpretar nuestra historia a la luz de su amor. Y como siempre, en Adviento, terminamos mirando a María, porque es esposa de José, es la mujer que también soñó con un hogar sencillo y a quien Dios sorprendió con un plan inmenso. Ella acogió el sueño de Dios sin reserva. Hágase en mí según tu palabra. En ella los sueños humanos y divinos se encuentran y se abrazan. Pidémosles hoy a María que nos ayude a soñar como José, a creer cuando no entendamos y a descubrir en nuestras propias vidas el sueño de Dios que cumple cada día. Que no tengamos miedo de dejar que Dios reescriba nuestros planes, porque solo así descubriremos que sus caminos, aunque distintos, son siempre mejores. Que al llegar a la Navidad podamos decir con el corazón confiado y agradecido: Señor, que se cumpla en mí tu sueño, porque tu sueño es mi alegría.